acompañarme porque estaba de viaje, pero en su reemplazo he traído a mi esposa Milagros, mi suegra María y una hermana que me está visitando de Perú. Así que vino a acompañar. Traigo los saludos también del pastor Azafal Prado, que es el pastor de la iglesia donde estoy sirviendo, y también de los hermanos de la iglesia, que es la iglesia bíblica Veriana, que queda en Kendall, Miami. El sermón en esta mañana tiene como título ¿En qué debo pensar? Y bueno, todos pensamos y tenemos libertad para pensar en muchas cosas, pero ¿en qué debo pensar? Ese es el tema que vamos a tratar. Y voy a pedirles que abran sus Biblias a la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Filipenses 4:8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa. Este versículo es parte de una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estar congregados aquí, un grupo de tus hijos, para alabarte, para darte gracias por tu maravillosa obra de la salvación en nuestras vidas, para aprender más de tu palabra, para podernos edificar y para que pensemos como tú quieres que pensemos, con la mente de Cristo, podamos aplicarlo a nuestras vidas y ponerlo en práctica. Rogamos, Señor, que podamos de esta manera ir creciendo en la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta carta fue escrita a la iglesia en Filipos. Filipos es una ciudad que queda en la provincia de Macedonia, del país de Grecia, en Europa. Está en el extremo oriental de una extensa planicie de esta provincia de Macedonia. Y es importante esta ciudad en la época en la que fue escrita esta carta, porque estaba en la ruta, una de las rutas más importantes del mundo antiguo. No sé si ustedes tienen mapas en sus Biblias. Si alguno de ustedes tiene mapas en sus Biblias, muchas Biblias tienen mapas al final, van a poder apreciar en alguno de los mapas en el cual salga especialmente los viajes de Pablo. Si ustedes tienen alguno de los mapas que mencionen los viajes de Pablo, van a poder ustedes ver en Grecia la ciudad de Filipos. No se puede ver muy bien acá, está lejos, pero aquí está Filipos. Mirando en el mapa, van a ver que ustedes, Filipos está frente al mar Egeo, y al extremo, digamos, hacia el oriente está el mar Negro, y hacia el otro extremo, hacia el occidente, está el mar Adriático. Entre el mar Negro y el mar Egeo hay casi una unión entre Asia y Europa, casi llegan a tocarse, hay un pequeño estrecho ahí. Y ahí está una ciudad de Bizancio, ahora se llama Estambul. Y de ahí partía un camino que pasaba por Filipos, llegaba hasta la costa del mar Adriático, cruzaba el mar hacia Italia y seguía por Italia hasta llegar a Roma.
era uno de los caminos más importantes del mundo antiguo. Se llamaba la Vía Egnacia. Conectaba Roma, que era la capital del imperio, con Bizancio, que después cambió su nombre a Constantinopla y actualmente se llama Estambul. Bueno, en esta ciudad de Filipos, su nombre original era Crenides, que significa fuentes de aguas, porque en esa zona había algunas fuentes de aguas, numerosos manantiales. Pero el nombre Crenides fue cambiado después al nombre de Filipos, en homenaje al rey Felipe II de Macedonia. Como un homenaje al rey, se le cambió el nombre de la ciudad y se le puso Filipos. Filipos era el papá de Alejandro Magno, que tal vez ustedes, la mayoría deben haber escuchado, conocen también conocido como Alejandro el Grande o Alejandro Magno, que fue un gran conquistador, que la Biblia profetizó muchas de sus conquistas. Si ustedes pueden buscarlo en el Antiguo Testamento, están profetizadas las conquistas bajo la figura del leopardo, que es un animal muy veloz, porque las conquistas de Alejandro Magno fueron fantásticamente rápidas para la época. Caracterizado en la Biblia como un leopardo por su avance. Habían algunas minas de oro en la zona de Crenides y Macedonia, y esto fue un poco una atracción para el rey Filipos, que se lanzó a conquistar la región en el siglo IV a.C. 2 siglos después, en el siglo II a.C., ya Filipos y la provincia de Macedonia ya se habían convertido en una provincia romana. O sea, ya había pasado el periodo del imperio griego y ahora era el imperio romano el que estaba gobernando. En el siglo II a.C. ya era parte de una provincia romana. En el año 42 a.C., las fuerzas del general Antonio y del general Octaviano derrotaron a las fuerzas rebeldes del general Bruto y del general Casio en una batalla que se dio justamente en la zona de Filipos. Y allí, como resultado de esa batalla, la República Romana se convirtió en el Imperio Romano. Ahí nació el Imperio Romano, producto de esa batalla. Entonces, después de la batalla, Filipos el Imperio Romano convirtió a Filipos en una provincia, en una colonia romana, y muchos veteranos del ejército romano fueron a vivir a la ciudad de Filipos. Tanto así, tantos romanos se establecieron en esta ciudad griega, que comenzaron a imperar leyes romanas en esta ciudad. Se le otorgó autonomía a esta ciudad, de tal manera que tenían un gobierno provincial similar al que tenía Roma y tenían los mismos derechos que las ciudades en Italia, por la gran cantidad de ciudadanos romanos que vivían ahí. E imperaba la ley romana en la ciudad. Y tuvieron algunos privilegios. Se les permitió que no pagaran algunos impuestos, porque estaban exentos de impuestos. Y la ciudadanía romana era obtenida para los residentes en esa ciudad. Y el idioma oficial era el latín, que era el idioma de Roma. Entonces prácticamente era casi como una ciudad romana, solamente que no estaba en Italia, sino estaba en Grecia. Y el gobierno, el tipo de gobierno de la ciudad era igual que el resto de la ciudad. Entonces este es el contexto de la ciudad de Filipos, en la cual estaba la iglesia a la cual Pablo estaba mandando esta carta. Ahora, la iglesia en Filipos, ¿cómo nació? Filipos tenía una población judía muy pequeña, muy pequeña. No habían suficientes hombres como para formar una sinagoga. Para formar una sinagoga era requisito mínimo 10 varones cabeza de familia. No habían 10 varones cabeza de familia en Filipos. Por lo tanto, no había sinagoga. Entonces, los días sábados, que era el día de reposo, algunas mujeres judías devotas se reunían fuera de la ciudad para orar junto al río Angites, que era el río que pasaba por la ciudad de Filipos.
Y ahí es a donde se dirige Pablo y Silas en su viaje misionero en la ciudad de Filipos. Encuentran a estas mujeres que están orando en su segundo viaje, aproximadamente en el año 48 al 51 después de Cristo. Les predican el Evangelio de Jesucristo, y una mujer registrada en la Biblia es la primera creyente. Se llamaba Lidia, la primera mujer creyente en Europa. Ella era una mujer mercader, traficaba con bienes teñidos en púrpura, que viajaba mucho ella a la ciudad de Tiatira, a las ciudades de Asia y luego a Grecia. Entonces, gracias a ese comercio que ella realizaba, era una mujer que tenía cierta posición económica holgada. Ella fue la primera mujer que se convirtió, y allí es donde nació la primera iglesia en Europa y en la ciudad de Filipos. Pero así como el Espíritu Santo permitió el nacimiento de esta iglesia, al mismo tiempo la oposición satánica apareció. Había una esclava en esa ciudad que estaba endemoniada, y por el demonio tenía la posibilidad de hacer adivinación. Y poseída por el demonio, ella, al ver a Pablo, gritaba y decía: ahí está Pablo, él es servidor del Dios viviente, él trae el mensaje de Dios, el Evangelio. Decía la verdad, estaba anunciando a Pablo, pero eso no le gustó a Pablo, porque Pablo no quería ningún testimonio que viniera de una fuente corrupta, como es el demonio. Entonces lo que hizo Pablo fue, liberó a esta mujer, echó fuera al demonio, pero eso trajo como consecuencia el disgusto de los amos de esa esclava, porque esos amos utilizaban a esta mujer como fuente de recursos, porque cobraban por las adivinaciones que ella hacía. Entonces los amos de la esclava, muy molestos con Pablo, arrastraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante los magistrados, e incitaron a la población y a las autoridades, incitaron al orgullo filipense, diciendo de que estos hombres estaban amenazando las costumbres romanas. Pablo y Silas fueron azotados y fueron encarcelados, pero Dios hizo un milagro, y esa noche ocurrió un terremoto que abrió las puertas de la cárcel, y el carcelero, al ver las puertas abiertas, pensó que los presos se habían fugado y se iba a quitar la vida, porque según la ley romana el carcelero era responsable por las vidas de los presos, y si el preso se escapaba, el carcelero pagaba con su propia vida. Pablo le dijo: no te quites la vida, no nos hemos escapado, aquí estamos todos. El carcelero, al verlo, cayó de rodillas y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Obviamente él no pidió qué debo hacer para ser salvo porque no se habían escapado, sino por el testimonio previo de Pablo y Silas, que estando prisioneros injustamente, habían estado cantando en la prisión, con las cadenas puestas, estaban alabando a Dios, y el carcelero estaba escuchando todos esos cánticos de gloria a Dios. El carcelero abrió su corazón y el de su casa al Evangelio, se convirtió y fue bautizado él y su familia. Al día siguiente, los magistrados entraron en pánico porque se enteraron que Pablo era ciudadano romano, en una ciudad donde imperaba la ley romana, y ellos lo habían azotado como si hubiera sido un extranjero. Él tenía los derechos de un ciudadano romano. Entonces los magistrados que habían cometido ese abuso estaban asustados y le rogaron a Pablo que saliera de Filipos. Entonces es probable que la iglesia inicial en Filipos se reuniera en la casa de Lidia. Cuando Pablo y Silas se van, queda en Filipos Lucas. Lucas quedó discipulando a los creyentes,
Él pasó mucho tiempo con la iglesia en Filipos. Los padres de Lucas eran de Macedonia, eran oriundos de ese lugar. Entonces probablemente Lucas estudió ahí en Filipos. Y es más, en Filipos estaban algunas de las escuelas de medicina más famosas de la época, y Lucas era médico. Entonces es probable que Lucas hasta estudió medicina en Filipos. Después de 7 años, Lucas y Pablo se encuentran en Filipos. Y aparentemente Pablo visitó Filipos 2 veces durante su tercer viaje misionero. En su tercer viaje misionero, Pablo visitó Filipos al inicio del viaje y después nuevamente al retorno. Entonces 2 veces visitó Filipos. Esta iglesia en Filipos estaba compuesta principalmente de griegos, porque era una ciudad griega, y algunos judíos. Pero estos judíos tenían una particularidad: eran judíos que querían judaizar a los gentiles. No habían entendido perfectamente el evangelio que nos trae la libertad, que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y estos judíos pretendían que los griegos que asistían a esa congregación se circuncidaran y cumplieran con algunas de las normas de la ley judía. Y esto traía desánimo a los hermanos griegos creyentes. Sin embargo, a pesar de esos problemas, se puede observar que la Biblia cataloga a la iglesia de Filipos como una de las iglesias más puras y nobles del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la fortaleza de esta iglesia? Digamos, su principal valor. Que esta iglesia fue la única iglesia que apoyó a Pablo financieramente cuando Pablo estuvo en necesidad. Fue muy madura y fue un ejemplo. Pablo lo escribe, lo dice, es un ejemplo para las otras iglesias. Pero también tenía una debilidad: orgullo. Había orgullo entre los hermanos y divisiones. Y ya les expliqué algo de las divisiones que era causado por estos hermanos judíos que querían judaizar a los gentiles. Este es el contexto de la iglesia en la ciudad de Filipos. Ahora, ¿cuál es la ocasión en la cual Pablo escribe esta carta? Pablo le escribe esta carta a esos hermanos de esa iglesia en Filipos. Han pasado 4 o 5 años desde la última visita que Pablo hizo a la iglesia en Filipos, y Pablo ya es prisionero en Roma. Pablo está prisionero y recibe una delegación de hermanos filipenses. Estos hermanos apoyaron a Pablo generosamente en el pasado y le están enviando una contribución con Epafrodito. El hermano Epafrodito, enviado por la iglesia de Filipos, lleva una contribución para Pablo para que pueda suplir sus necesidades mientras está en la cárcel. Y también para que el hermano Epafrodito pueda ayudar a Pablo, porque cuando él está en la cárcel hay muchas cosas que no puede hacer. Epafrodito le va a ayudar y le lleva esta contribución económica. Epafrodito había sufrido una enfermedad que casi lo mata, una enfermedad casi fatal. Epafrodito le llevó información a Pablo sobre la iglesia en Filipos, cómo estaba avanzando, cómo estaba creciendo, los problemas que había en la iglesia. Y entonces Pablo, después de escuchar eso, envía a Epafrodito de regreso a Filipos con una carta. Esa es la carta a la iglesia en Filipos. Es una carta que Pablo escribe después de recibir el informe de Epafrodito sobre la iglesia. Le envía esta carta con Epafrodito. ¿Qué es esta carta? ¿De qué trata? Es una de las cartas conocida como epístolas de la prisión. Pablo desde prisión escribió cartas a las iglesias en Efeso, en Filipos, en Colosas y a un hermano, al hermano Filemón. Estas 4 cartas son conocidas como las cartas de la prisión, porque fueron escritas durante su primer encarcelamiento de Pablo en Roma, aproximadamente entre el año 60 y 62 después de Cristo. En esta carta, Pablo hace algunas referencias al pretorio
Y esto nos da a entender porque estaba prisionero. Y también hace referencia a los santos de la casa de César. Se está refiriendo a que habían algunos hermanos de la iglesia de Filipos que trabajaban o servían en el palacio del César. O sea, es algo maravilloso, porque el cristianismo estaba prohibido. Y sin embargo, en el propio palacio del César, habían hermanos en la fe que estaban sirviendo, trabajaban ahí. El cristianismo se había expandido por el Imperio Romano y en las mismas narices del César estaba siendo practicado y pregonado. Pablo estaba en una especie de prisión domiciliaria, o sea, no estaba en una cárcel, una especie de prisión domiciliaria, pero habían soldados que lo cuidaban. Él podía recibir visitantes y eso le daba a él la oportunidad de compartir el evangelio con las personas que le visitaban. Y en esta carta, Pablo expresa su esperanza de que va a obtener un veredicto favorable, porque hay una decisión final, porque él había apelado al César cuando lo aprisionaron en Cesarea, en Jerusalén. Entonces, él expresa en esta carta que él tiene la esperanza de que el veredicto final del César va a ser favorable a él. Sabemos que no fue así, pero él expresa aquí en esta carta esta esperanza. Él espera que su caso sea pronto decidido y estamos hablando ya del año 61 después de Cristo en Roma. Y en esta carta que envía a la iglesia en Filipos, Pablo quiere agradecerles por la ofrenda que le habían hecho llegar. Y también quería decirles de que por si acaso yo estoy devolviéndoles a Epafrodito con la carta, pero no vayan a pensar de que les estoy devolviendo a Epafrodito porque se ha portado mal conmigo o porque no me haya servido bien, sino solamente porque las circunstancias en las cuales estoy pasando aquí en Roma, yo quiero exhortarlos a ustedes a la unidad y además advertirles contra los falsos maestros que comienzan a introducirse en las iglesias. Esto advertido por Epafrodito, que ya sabía de las divisiones que estaban comenzando a haber en la iglesia. Entonces, en esta carta hay varios consejos sobre el significado de lo que debe ser una iglesia. Y entonces ahora entramos a este versículo, Filipenses 4:8. Y quiero pedirles que cuando lo lean, no lo lean con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales que tenemos. Y abramos nuestros ojos a la realidad espiritual. Veamos este versículo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Miren este versículo. ¿No les parece a ustedes que es como la biografía del Señor Jesucristo? Dice todo lo que es verdadero. ¿Quién es verdadero? Cristo dijo, yo soy la verdad. Dice todo lo honesto. ¿Quién es honesto? Cristo. Dice todo lo justo. ¿Quién fue llamado justo? ¿Quién gobierna en justicia y verdad? El Señor Jesucristo. Todo lo puro. ¿Quién fue el único puro que no cometió pecado? Jesús. Jesús mismo dice, ¿quién puede acusarme de pecado? Nadie. Jesucristo mismo dijo, se acerca el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Como Jesús era sin pecado, el diablo no podía acusarle de nada. Para llevarlo a la cruz tuvieron que inventar falsos testimonios, porque Jesús fue inocente. Él era perfecto, él no cometió ningún pecado. Y Satanás buscó algo en lo cual asirse, pero no encontró nada. Y es lo mismo que Satanás hace hoy con nosotros.
Él busca el pecado en ti. Busca algo en ti de lo cual asirse para conectarse contigo y poder dominarte. Eso es lo que quiere el diablo, dominarte. Y lo hace por el pecado. Él no te obliga. Tu propio pecado es el que permite que Satanás pueda dominar. Pero en Jesús no había nada. Satanás no tuvo ningún poder y ningún dominio sobre el Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, santo y perfecto, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. El versículo dice, continúa diciendo todo lo amable. Jesucristo fue amable, misericordioso y compasivo. El versículo sigue diciendo, si hay virtud alguna. ¿Cuáles son las virtudes? Rectitud, bondad, valor. Cristo dejó la gloria de los cielos y asumió nuestra humanidad. Vino a ser un hombre de carne y hueso como nosotros. Como decíamos en la escuela dominical, eso fue una humillación. Dejar el trono de gloria y se humilló para ser como uno de nosotros. Y en nuestra humanidad, Él fue recto y fue bueno, no cometió ningún pecado. Él fue un verdadero hombre. Si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Si algo digno de alabanza, ¿a quién debemos alabar? ¿A quién debemos adorar? A Dios, a Cristo. Este versículo retrata perfectamente al Señor Jesús. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Cuando nosotros caminamos por las calles o avenidas, nos ensuciamos. Nuestros zapatos se ensucian, nuestras ropas se ensucian, hasta nuestros pulmones se ensucian porque respiramos lo que hay en el aire. Nos ensuciamos físicamente. Cuando tú miras al mundo, te ensucias moral y espiritualmente. Los medios de comunicación, el cine, la televisión, sustituyen la perfecta creación de Dios por imágenes o situaciones impuras que reflejan los gustos y preferencias del mundo. Y eso se refleja en los niveles de audiencia. Ustedes pueden ver que mientras más corrupto es el programa, más audiencia tiene. ¿Qué va a pasar con los valores en nuestra sociedad? ¿Qué pasa con Internet? Que está totalmente invadida por la pornografía y por el mercado sexual y por los abusos contra los menores. Los avances tecnológicos se convierten en un arma de doble filo. Nos permite comunicarnos con nuestra familia y nuestras amistades y hacer cosas muy buenas, pero al mismo tiempo también permite la maldad. ¿En qué gastas tu tiempo? ¿Gastas tu tiempo en las impurezas? ¿En las cosas dudosas o cuestionables que presenta el mundo? Hay un problema con eso, que producen apego. Y si tú te apegas a las cosas de este mundo, después no te puedes despegar. No te puedes desprender y pierdes tu fuerza espiritual. Por eso es que hoy hay muchos creyentes insípidos, aburridos, débiles en la fe, sin ningún poder espiritual, que dedican demasiado tiempo al mundo y que no trascienden espiritualmente. ¿Por qué no podemos ver el poder de Dios en sus vidas? Porque necesitamos pensar espiritualmente, como dice este versículo. ¿En qué debemos pensar?
Debemos pensar no en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, en las cosas de lo alto. Necesitamos meditar en Dios y su palabra. Necesitamos purificar nuestra mente. ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra de Dios, leyéndola y meditando? Esa es una buena pregunta para reflexionar. ¿Cuánto tiempo pasas contemplando a Cristo? En este versículo está retratado. ¿Cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios? Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El espejo de Dios es su palabra, porque aquí podemos vernos cuán malos y corruptos somos, pero también cuán amoroso y perfecto es nuestro Dios. ¿Cómo podemos contemplar a Cristo? En su palabra. Y contemplándole vas a recibir libertad y crecimiento espiritual. A veces sorprende cómo la vida de algunos creyentes son tan infantiles e intrascendentes. Y con qué facilidad se dejan engañar por cualquier doctrina que aparece. Ahora está muy de moda el Evangelio de la Prosperidad y otras cosas que van apareciendo por ahí. Y estos creyentes son incapaces de detectar la verdad del error, porque no pasan tiempo con la palabra. Hay ignorancia de la palabra de Dios. Para poder tener poder espiritual necesitas contemplar a Cristo en su palabra. Hay algunos que buscan asistir a las iglesias los domingos para obtener entretenimiento, show, disfrutar de observar a los demás, levantar la mano, cerrar los ojos, sentirse aturdidos, se sienten religiosos, piadosos, pero esos son sentimientos. La verdadera fortaleza se encuentra solamente en la palabra de Dios. Cuando tú estás débil físicamente, necesitas comer para recuperar fuerzas. La palabra de Dios es tu alimento espiritual. A veces estás tan débil espiritualmente que ni lo sientas. Necesitas la palabra de Dios. La única forma para crecer espiritualmente es alimentándote y examinando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristo está presente en cada página de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Si tienes la vista espiritual entrenada y suficientemente madura, vas a poder reconocer el mensaje del Evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Necesitas ver a Cristo en su palabra. Necesitas sentir la realidad de Cristo en tu vida. Y esto solamente es posible cuando contemplas a Cristo en su gloria, con rostro descubierto, a través de la palabra. No vas a encontrar a Cristo en otro lugar. Ningún rito, ninguna ceremonia, ninguna sensación, ninguna canción sobre tu palabra. Muchos traerán vergüenza por haber ignorado a la Biblia. Un día Dios nos dirá: yo te di en las Escrituras toda la información que tú necesitabas, pero no me escuchaste. Nadie tiene excusa. Hoy vemos en nuestra sociedad que los hijos no escuchan a los padres, se rebelan contra ellos. Cuando contemplamos a Cristo, Él nos provee el poder divino que actúa en nuestras vidas. Necesitamos purificarnos de la suciedad espiritual que hay en esta época
debemos apartar un lugar y un tiempo con la palabra. Hacer un santuario para el alma, donde podamos ver a Cristo, adorarle, alabarle. Nuestra relación con Cristo no debe ser teórica, sino debe ser real. Y debe manifestarse en hechos concretos. Ante la oposición, que siempre va a surgir, debemos mantenernos firmes en un mismo espíritu. Y cuando estamos firmes en un mismo espíritu, las diferencias desaparecen. Porque el Cristo que vive en mí es el mismo Cristo que mora en ti. Somos uno en el Señor. Sigamos adelante hasta alcanzar aquello para lo cual Dios nos eligió. Pensemos solamente en lo que agrada a Dios y podremos ser como Cristo un día, cuando veamos la vida desde la perspectiva de Cristo y actuemos con los demás de la misma manera como Cristo lo hubiera hecho. Esta carta de Pablo a la iglesia en Filipos es una carta llena de afecto. Es una carta que podemos ver el gozo de Pablo cuando meditamos en esta carta, teniendo en cuenta que fue escrita en la cárcel, en las peores condiciones que un ser humano podría vivir, prisionero. Escribir una carta así, de aliento y de gozo. Pero eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Debemos estar alertas ante las tendencias al legalismo que aparecen en algunas iglesias. Los judíos estaban atados a la ley del Antiguo Testamento y se esforzaban por judaizar a los gentiles, por regresar a la salvación por las obras. Pero la salvación es solo por fe. Fe en Cristo. Es más, a los judaizantes se les condena con palabras muy fuertes. Se les dice perros. Se les dice malos obreros. No sean legalistas. No insistan que los nuevos creyentes sean circuncidados. No intenten complacer a Dios con sus propios esfuerzos. No intenten elevarse sobre sus demás hermanos. Somos todos lavados por la sangre del Cordero. No necesitamos de ningún rito para limpiar nuestros corazones. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Todo lo hizo Cristo. Vamos a leer de nuevo este versículo, pero le voy a agregar algo. El versículo 8, le voy a agregar el versículo 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Sabemos ya en qué debemos pensar. Ahora es el momento de ponerlo en práctica. Dice, esto haced. Que Dios nos guíe. Padre bendito, gracias por tu palabra, que es perfecta para nosotros, porque nos revela tal como somos, nos muestra nuestra debilidad y que solamente podemos encontrar salvación en Cristo, y que solamente Él es perfecto, y que toda nuestra gloria y adoración y alabanza debe ser para Él, y que por Él sabemos que debemos apuntar hacia lo verdadero, hacia lo noble, hacia lo digno. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pensamientos sean renovados en Cristo y en tu palabra,
y que todo eso que tenemos en la mente pueda bajar también a nuestro corazón y a nuestros miembros, a nuestra boca, para que podamos ponerlo en práctica, para que no solamente sea en esto pensar, sino también en esto hacer. Guíanos, Señor, ayúdanos a hacerlo cada día de nuestras vidas, a hacer todo lo que es puro, amable, perfecto, y bueno, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo. Gracias al Señor por su palabra. Pedimos que podamos día a día pensar en esto y podamos cada vez parecernos más, semejarnos más a Cristo, y que su amor y su gracia pueda obrar en cada uno de nuestros corazones para que le sirvamos y lo honremos solamente a Él. Vamos a abrir nuestros seminarios en el número 45.
compañía del pastor Juan Polo y su familia. Gracias al Señor y que pueda guiarnos y dirigirnos en el transcurso de esta semana.